Bueno, iniciamos nuestra línea del tiempo con el arte en la Edad Moderna desde 1400 a 1780. Se inicia la pintura flamenca, también el Renacimiento italiano, que alrededor del 1500 se irá expandiendo alrededor de toda Europa. El arte flamenco es prácticamente la pintura gótica de Flandes, con un estilo propio muy característico. Para conocer más profundamente este estilo de pintura podemos revisar tres autores, el Bosco, Hans Melving y Jan van Eyck. El Renacimiento surge en Italia, es el primer arte en la época moderna. En este arte todo es inspiración. Es muy normal que se vuelva a la Grecia clásica, a la Roma imperial, al uso de la perspectiva, y no solamente en Italia, sino por toda Europa, en países como Francia o España. En 1550 encontramos los inicios del arte manierista. Este es un nexo muy característico entre el Renacimiento y el Barroco. Es una reacción a lo clásico del Renacimiento. En vez de usar cánones muy proporcionados, se hace uso de la serpentinata en las líneas sinuosas, principalmente en el cuerpo humano. En 1600 se inicia el arte barroco. Para entender este arte hay que tener en cuenta el término horror barquí, es decir, el miedo a los espacios vacíos. Es un arte que por lo general se entiende como muy sobrecargado, muy exagerado, aunque se da en muchos países y tiene diferentes variantes. Por lo general habla de muchos temas como la muerte, la vanidad. Veremos mucha mitología y también muchas ganas de sorprender el ojo humano. En 1700 tenemos los orígenes del arte rococó. Es uno de los movimientos que no se basan ni en la religión ni en el poder. Al contrario, se preocupan más por presentar la parte banal de la vida. Es un estilo que por lo general es sobrecargado y no deja de ser muy elegante. Y también muy divertido porque resalta principalmente las relaciones de los amantes, el amor en todas sus caras. Y para ejemplificar este periodo podemos observar el columpio de Fragonard. En 1780 surge el neoclasicismo y el romanticismo en la historia del arte. El neoclasicismo es un movimiento que tendrá como referencia todos los valores de la ilustración y tendrá como bello todo el arte que se asemeja a lo clásico, a la antigua Grecia, a Roma, al Renacimiento. Y el romanticismo será todo lo contrario. Siempre hay un movimiento muy reaccionario después de una época muy marcada. En el romanticismo, al contrario que al neoclasicismo, se le da la importancia al individuo, al yo, a la creatividad, a los sentimientos, emociones, nostalgia, todo lo que se pueda relacionar con lo romántico. Continuamos con el arte contemporáneo. Este va desde 1800 hasta la actualidad. Alrededor del 1800 encontramos los estilos históricos y realistas. El historicismo es un movimiento principalmente arquitectónico, que lo que pretende es recrear la arquitectura de tiempos pasados. Por esto es un estilo que puede llevar a muchos engaños, porque se observa una catedral gótica y se puede pensar que es del siglo XIV o XV, pero en verdad lo que se está observando es una catedral neogótica del siglo XIX. Para entender el realismo podemos observar las obras de Honor Daumier, La lavandera o la obra El vagón de la tercera clase. Son pinturas de carácter social que muestran la vida de los más pobres y sobre todo refleja cómo las personas están determinadas según las clases sociales. En 1850 surge la hermandad prerrafaelita y también se desarrolla la arquitectura del hierro. Se llama prerrafaelita al grupo de pintores que en la Inglaterra del siglo XIX pretende pintar como lo hacían los pintores flamencos, como la pintura antes de Rafael. Por eso se llama prerrafaelita y representa temas mitológicos, la naturaleza, etc. A partir de la revolución industrial se reconocen las propiedades del hierro y se dan cuenta de las mil posibilidades que tiene a la hora de construir. El mayor símbolo de la arquitectura del hierro es la Torre Eiffel de París, pero también podemos verlos en otros edificios como por ejemplo estaciones de tren o puentes. En 1870 nos encontramos con otros dos movimientos, el impresionismo y el modernismo. En el impresionismo se intenta reflejar todo el impacto que tiene la luz sobre un material como el lienzo, donde se plasma una pintura llena de luz a través de sus pinceladas. El modernismo
o arte nouveau es una mezcla entre las formas sinuosas que podemos encontrar en la naturaleza y la mezcla con los nuevos materiales que trajo la revolución industrial. Es un arte muy atractivo, lleno de colores. Se usa la madera, el cristal, el hierro y podemos verla aplicada en todas las artes: arquitectura, escultura, pintura y sobre todo en las artes decorativas. Entre 1900 y 1910 encontramos el nacimiento del arte abstracto, como el cubismo, el futurismo y el expresionismo. Entre 1914 y 1920 surge el movimiento como el dadaísmo, constructivismo, neoplasticismo, y cobra mucha más importancia la escuela de Bauhaus. Se puede decir que Pablo Picasso es el inventor del arte abstracto. Desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se inicia un proceso de desconstrucción del arte figurativo, hasta llegar a movimientos como el cubismo. Entre 1920 y 1930 nace el surrealismo y la arquitectura racionalista. Para conocer más sobre esta época podemos ver obras de Salvador Dalí, pero también podemos volver al arte medieval y la iconografía tanto románica como gótica o obras de El Bosco. Comprenderemos que el surrealismo no surge solo con Salvador Dalí, sino mucho antes. En 1940 surge el expresionismo abstracto e informalismo europeo. Para conocer un poco sobre el impresionismo abstracto debemos conocer obras de Jackson Pollock. Básicamente se expresa de forma no figurativa. Y para conocer el informalismo europeo podemos hacerlo a través de Eduardo Chillida. Entre 1950 y 1960 encontramos el arte conceptual, el arte pop, el pop art y el hiperrealismo. El arte pop refleja el consumismo de Estados Unidos. Lo que se logra es de objetos cotidianos, de cosas comunes, hacer arte. El maestro de esta época es Andy Warhol. El hiperrealismo lo que pretende reflejar es la realidad al milímetro. Entre una obra y una fotografía muchas veces no sabríamos cuál es cuál. Entre 1970 y 1980 se desarrollan las transvanguardias, el graffiti, instalaciones, videoarte y performance. El arte de la performance es un espectáculo donde se combinan distintos tipos de arte, como la música y la danza, y tiene principal protagonismo el cuerpo humano, y se usa de soporte, por ejemplo, el video. Soy Cintia Moya y esta es Mi Línea del Tiempo.